En Common Sense, obra del año 1776, el filósofo y publicista Thomas Paine sostuvo que, mientras la sociedad era producto de nuestras necesidades, el Estado había surgido debido a nuestra maldad. Una de sus funciones centrales sería, pues, evitar que las actitudes, prácticas y comportamientos violentos puedan afectar nuestra convivencia, más aún transgredir nuestros derechos fundamentales. Sin embargo, hay autoridades que, aun cuando hubiesen sido consagradas legítimamente mediante mecanismos democráticos, se decantan por proceder de manera distinta, generando un panorama en el cual las arbitrariedades resultan corrientes, dejándonos notar la importancia de contar con frenos institucionales. Hoy, para conversar al respecto, subrayando la relación entre democracia y control de constitucionalidad, nos acompaña vía Skype desde Buenos Aires, Argentina, Guillermo Lustó, filósofo y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en diferentes instituciones de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Ha sido también catedrático, rector de la Universidad de Neuquén, así como ha dirigido la maestría en Ciencia Política de la Flaxo en la Universidad Internacional de la Florida, al igual que es autor de varias obras de carácter académico. Muy buenos días, Guillermo, y gracias por estar en Contraviento y Marea. Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Encantado de charlar contigo. Si bien desde hace algunos siglos la democracia se constituye en un régimen político que resultaría deseable, salvo que pretendamos instaurar un régimen que denote retroceso en materia política, es innegable que se pueden formular críticas al respecto, aunque en ocasiones, Guillermo, estas respondan solo al propósito ideológico de criticar su modalidad liberal. Creo que tenés toda la razón del mundo en plantear las cosas en estos términos. Yo creo que en realidad lo que estamos hablando... Déjame primero empezar con una frase o una afirmación de Wittgenstein a principios del siglo XX, que decía que en realidad la mayoría de nuestras discusiones son por mal uso de los términos o por no ponernos de acuerdo en los términos tal como los usamos, y que si se eliminara esa discrepancia, casi la totalidad de las discusiones terminaría. Y en este tema de democracia creo que eso es esencial, porque cuando todo el mundo habla de democracia, la primera pregunta que uno debiera hacer es no definir la democracia porque es muy difícil, no, cuando vos hablas de democracia o cuando yo hablo de democracia, me estoy refiriendo a tal cosa. Yo creo que a partir de ese punto uno ya puede empezar a desglosar qué es lo que complica el concepto de democracia. Digamos que la democracia básicamente, este es un concepto que aceptaríamos todos, es el gobierno del pueblo. Pero a partir de ese gobierno del pueblo aparecen dos grandes conceptos. Uno es en el cual el pueblo está representado por la mayoría y otro en el cual la mayoría necesita límites, porque en realidad uno desconfía del Estado, y el Estado, como vos decías, no solamente Paine, sino que Locke, hasta el propio Hobbes planteaba la dificultad o los peligros de tener un Estado fuerte. Entonces ahí se te abren dos conceptos de democracia: una democracia en la cual la mayoría es la que decide, y una democracia en la cual la mayoría decide pero con enormes limitaciones, es decir, la mayoría, el Estado, con enormes limitaciones para garantizar derechos de las minorías. Entonces te aparece un concepto, el concepto de constitución, que sería las cosas en las cuales nos hemos puesto de acuerdo y que determina el procedimiento mediante el cual nos vamos a convivir en la sociedad. A eso le llamo instituciones. Esas instituciones, en consecuencia, servirían para que contemos con un panorama en el que no solo estemos hablando de respetar cualquier decisión adoptada por la mayoría, sino que también advirtamos la necesidad de establecer ciertos límites que deben ser respetados por autoridades, al igual que por quienes están en ejercicio de los derechos políticos. A propósito de estas confusiones, y antes de continuar hablando sobre el tema de cómo el constitucionalismo es un bien que debe ser reivindicado, esas confusiones acerca de las definiciones sobre la democracia han sido alimentadas por personas que, en resumen, pretenden destacar que si hay pobres en una sociedad específica, sería una consecuencia de que la democracia no funciona. En uno de sus famosos discursos, Alfonsín, por ejemplo, decía que con la democracia se come, se educa y se cura. Y en el caso boliviano, hay ideólogos de la izquierda como Álvaro Marcelo García Linera, actual vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que criticaba a la democracia antes de ser consagrado por las urnas, desde luego, porque decía que la democracia no había contribuido a resolver los problemas de la desigualdad socioeconómica,
cuando en realidad esa pues no es una labor que le compete a la democracia, salvo que uno pretenda tergiversar esa realidad con el objetivo de quitarle legitimidad a las autoridades que sí habían merecido el apoyo popular. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que ocurre otra vez, te vuelvo a plantear lo mismo, cuando García Linera o ellos, los que creen en ese concepto de democracia, o que la democracia literal ha fracasado, también plantean un concepto de democracia totalmente diferente, donde la mayoría toma decisiones. Originariamente, cuando los griegos hablaban del pueblo, hablaban de la totalidad del pueblo, y el pueblo se compone de una mayoría que toma decisiones, pero de una minoría que tiene que estar resguardada de los abusos de la mayoría. Entonces, cuando uno habla de instituciones, en realidad lo que dice es: ¿qué es una institución? Es una cosa en la cual ya nos hemos puesto todos de acuerdo y a partir de la cual podemos construir. Entonces, si nos hemos puesto de acuerdo en una constitución, en algunos elementos de esta constitución, como la separación de los poderes, la independencia del Poder Judicial, a partir de ese momento podemos construir. Si en cambio pones en discusión este tipo de cosas, como lo ha puesto el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que no es es un nombre propio que han elaborado quienes hicieron la constitución de Venezuela, Ecuador y Bolivia, básicamente radicados en la Universidad de Valencia. Ahí el concepto es donde la mayoría no tiene límites y en consecuencia todas estas instituciones pueden ser puestas en tela de juicio. En este momento se está dando discusión, creo que el tema que se está planteando de la reforma constitucional en Venezuela plantea el tema de fondo, porque lo que este nuevo constitucionalismo latinoamericano, entre comillas, plantea es que la mayoría no puede tener límites y que uno de los límites que tiene la mayoría que no debiera existir es la Constitución. Precisamente si uno revisa la historia del constitucionalismo, podría notar esta pugna histórica en favor de la libertad. Finalmente, lo que interesa es establecer aquellos márgenes de libertad, la protección del individuo frente a un ejercicio que puede resultar arbitrario, en consecuencia deplorable por parte de las autoridades públicas. Y esa evolución, si cabe, del constitucionalismo, pues se refleja en el reconocimiento de derechos, en la protección a través de una serie de garantías y desde luego también permite notar la importancia de las instituciones que se ocuparán de mantener ese orden. Sin embargo, si uno ya considera, como hoy estabas indicando, lo referente a los experimentos constitucionales de Venezuela, Ecuador y Bolivia, pues se topará con que esa línea ha sido prácticamente interrumpida y por el contrario nos ofrecen una lógica diferente que puede recibir según ellos la misma denominación de constitución, pero que está yendo en contra de la propia esencia que ha permitido a lo largo de las épocas hablar al respecto. Sí, eso es una distinción semántica, por eso te digo yo que muchos de los problemas que tenemos son el uso de las palabras. Ellos difieren o separan el constitucionalismo democrático, que sería aquellos que ponemos la Constitución por encima de la democracia, y ellos hablan en cambio de una democracia constitucional, en la cual la democracia es un dato menor, la Constitución, perdón, es un dato menor que de ninguna manera puede limitar a las mayorías, y lo han planteado permanentemente. Y la última discusión que tiene que ver con lo que está haciendo Maduro es que ellos hacen una diferencia entre un poder constituyente originario y un poder constituyente derivado, que como vos sabés es el que reforma las constituciones. Y no creen en el poder constituyente derivado. Dicen que siempre el poder constituyente es absoluto, sin límites, sin ningún tipo de cortapisas. Y en consecuencia promueven el poder constituyente originario permanente. Lo que no explican es cómo se ejercita, quién lo ejercita, quién es el titular. Pero ese es el concepto con el cual ahora Maduro está intentando una reforma. Es decir, en lugar de seguir el mismo procedimiento que la Constitución venezolana predica para una reforma constitucional, lo plantea como una reforma pública, popular, manejada de una cosa totalmente distinta. Y déjame agregarte una sola cosa. Vos tenés razón en cuanto a que los enemigos de la democracia le achacan a la democracia no haber conseguido algún bienestar material o haber conseguido algún tipo de logros sociales. La pregunta es, ¿este socialismo populismo, como el de Venezuela, el de Bolivia y el de Ecuador, qué han conseguido en materia socioeconómica? Mirá el caso de Venezuela, que fue el ejemplo más claro de un populismo democrático. En Venezuela se está notando esta intención, primero de dejar de lado una de las grandes herencias del chavismo, que era su constitución,
Aunque no hubiese sobresalido Hugo Chávez por el respeto a ningún tipo de norma, sino por el contrario, imponiendo prácticas autoritarias, se planteaba como un símbolo esa constitución chavista de la República Bolivariana de Venezuela, pues esa misma constitución, aunque por apariencia reconoce determinados límites formales, se convierte actualmente en un obstáculo y se pretende una vez más dejar de lado las formas con el propósito de imponer esa voluntad. Y como se ha indicado, se está recurriendo de manera directa, es la idea que tiene Nicolás Maduro, al pueblo, una democracia directa, dejando de lado los partidos políticos y a las instituciones que han tenido problemas actualmente para desenvolverse en materia de la democracia, pero que se constituían en uno de los elementos que uno siempre debe encontrar si es que pretende concluir de que se está trabajando de tal forma que se reconocen frenos y límites al ejercicio del poder. Esa democracia directa, en consecuencia, evidencia, entre otros aspectos, el desprecio por el Parlamento, porque ese órgano no merece ningún buen tratamiento por parte de todos estos regímenes que prefieren establecer supuestamente una relación directa con el pueblo, relegando la función ciertamente valiosa que es cumplida por ese órgano, al igual, porque se tiene que hablar de ese tema, de lo que sucede con el Poder Judicial. Totalmente de acuerdo, y fíjate que para agregar algo a lo que estás planteando vos, yo creo que había que agregar lo siguiente: hay un encontronazo, enfrentamiento entre de democracia directa o participativa, como la llaman ellos, con la democracia representativa. Pero hay un instrumento que es un instrumento firmado por todos los países de América, que es la Carta Interamericana Democrática del año 2001, que establece que es obligación de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos promover la democracia representativa. Y enumera una cantidad de elementos esenciales o fundamentales de la democracia representativa, como son la separación de los poderes, los derechos humanos, la libertad de expresión, la independencia del Poder Judicial, que estos regímenes, que se llaman a sí mismos democráticos participativos, no respetan. Y esos regímenes no están experimentando ningún tipo de problema. Cuando llegue el momento hasta de cerrar el Parlamento, se lo vio en Venezuela, pero fundamentalmente ante las actuaciones que deban ser desplegadas por los jueces y tribunales. Generalmente nosotros estamos asociando la fiscalización y el control del poder. El poder lo relacionamos con el Ejecutivo y la fiscalización con el Legislativo. Esto tiene gran fuerza, al menos en términos discursivos, dentro de la historia hispanoamericana. Empero podemos encontrar otros casos como el de Estados Unidos, en donde si bien el Parlamento tiene una gran importancia por la regulación de nuestras relaciones más importantes, igual el poder judicial descuella al momento de recordar y establecer aquellos límites que son colocados para evitar que se cometan abusos. La justicia entonces en ese país, lo que también tendría que suceder en otros lugares, deja notar su valor precisamente para que se mantenga ese orden sobre el cual estamos hablando. Sí, pero déjame que te haga dos aclaraciones, porque en realidad lo que está pasando en Venezuela es una cosa muy atípica, porque normalmente quienes están por la democracia participativa establecen que la mayoría, que realmente el representante del pueblo es el Congreso, y que es precisamente lo que Maduro está desconociendo. Es una contradicción dentro de la propia teoría de la democracia participativa. Pero el problema es el siguiente: cuando la democracia participativa no cree en la Constitución y en su lema, su moto, es la Constitución no puede ser un límite a la revolución popular permanente, así lo han expresado. El que puede estar en contra de ese sistema, en contra de esa teoría, es el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial es el encargado de hacer respetar la Constitución y en consecuencia es quien debe señalarle a las mayorías, paradójicamente mayorías que están en el Congreso, no como en el caso de Venezuela, que no pueden hacer ciertas cosas porque está prohibida por la Constitución. Y de ahí aparece para mí el concepto que es clave para poder distinguir estas dos concepciones de democracia, el concepto del control judicial de la Constitución. Es decir, decirle a la mayoría en el Congreso, en donde fuese, o aún en el Poder Ejecutivo que es electo por la mayoría, esto usted no lo puede hacer porque la Constitución lo prohíbe. Y creo que esa es la clave de separar los dos regímenes. En su momento se planteó como una novedad a nivel institucional la existencia de tribunales constitucionales.
Se consumaron entonces cambios de orden normativo con el propósito de que varios países, incluyendo Bolivia, también Colombia, entre otras naciones, contaran con ese órgano que tendría la misión fundamental de velar por la primacía de la Constitución. Han pasado varios años y si bien en algunos lugares se puede notar un desenvolvimiento mucho más aceptable que en otros, está claro que todavía resta un gran desafío y que tiene que ver con el fortalecimiento institucional por un lado y por otro por una expansión de una cultura de respeto a la Constitución que no cuenta con grandes representantes, mucho menos en regímenes que tienen las características ya señaladas. Efectivamente, Enrique, yo creo que habría que distinguir dos cosas en este tema que estamos planteando. En este momento la democracia está atacada de dos maneras. Una es por aquellos países o por aquellos sistemas que no quieren a la democracia directamente, que están en contra de la democracia y por razones realmente muy atendibles. Yo creo que hay dos sistemas que no creen en la democracia como forma de gobierno, que son China, que tiene un concepto muy especial de lo que es el sistema político, y el otro es el Islam, que es un gobierno teocrático. Pero lo que dicen los chinos tienen una cantidad de observaciones a la democracia como tal que son atendibles. La primera que te dicen es el sistema no garantiza que llegue al mejor, el sistema no garantiza que el que llega al gobierno sea una persona preparada, cosa que nos ha ocurrido con el tema de Estados Unidos, donde alguien llega al gobierno de una manera totalmente impensada. Esa es una forma de ataque a la democracia, es decir, el sistema no te garantiza que los mejores están a cargo del gobierno. Y lo segundo que te plantean como un ejemplo de esto que estoy diciendo, que cualquiera llega al gobierno, es el contenido de las campañas políticas, que nunca discuten los temas de fondo, nunca discuten las cosas, sino lo que la gente quiere escuchar para poder conseguir el voto. Esa es una crítica externa a la democracia de un sistema como el chino que te dice no creo en la democracia y creo en el sistema del partido y de una meritocracia que permita preparar a la gente. El otro ataque a la democracia es, como te decía, interno, de alguien que también se llama democracia, que se quiere llamar democracia, pero que se llama democracia directa, participativa, y que ataca desde dentro al concepto de democracia liberal o constitucionalismo democrático, que es el que sostiene que las instituciones están por encima de las decisiones políticas. En materia de sistemas, uno puede encontrar diferentes ejemplos desde el punto de vista de la democracia, de la organización política e incluso de carácter económico. Y se generan dudas en ocasiones respecto a cuán sostenible resultará ese sistema cuando determinados individuos incursionan en su interior y tendrían ideas aparentemente radicales, distintas de aquellos principios y valores que han sido pregonados y que permitirían entender ese funcionamiento de la sociedad. Pienso, entre otras cosas, a propósito de lo que se ha señalado, la importancia de las instituciones y esta relación con la democracia en cuanto al encumbramiento del poder, acerca de todas aquellas dudas, inquietudes que todavía son alimentadas por varios medios en cuanto al ejercicio del poder que está teniendo como protagonista a Donald Trump. Porque en el caso de Estados Unidos, independientemente de lo que suele pasar con discursos altisonantes o de baja intensidad de candidatos y hasta presidentes, se debe reconocer que existe un sistema, un conjunto de órdenes, de instituciones, como el caso de la Corte Suprema de Justicia, que podrían estar por encima de los caprichos y antojos a los cuales nosotros estamos acostumbrados, en donde un cambio de gobernante pues no solamente implica modificaciones mínimas, sino también la imposición de voluntades sin que no haya ningún freno al respecto. Totalmente de acuerdo, Enrique, totalmente de acuerdo, y yo creo que el tema de Estados Unidos hay que prestar atención, porque siempre he dicho que en un país como nuestro, en Bolivia, en Argentina, a veces una elección te cambia porque puede estar 180 grados de diferencia en cuanto a lo que están buscando. Te puede ganar un gobierno populista y cambiar todas las instituciones, o un gobierno liberal y manejarse de otra manera. En Estados Unidos, el que un presidente sea uno u otro te puede cambiar un 30-40% de la constitución del Estado, porque las instituciones funcionan. Y en el caso de Trump, cuando Trump ganó, yo pensé que no iba a ganar precisamente por las instituciones. Lo que yo creo es que las instituciones son las que le van a poner coto a Trump. Estoy seguro de eso porque ya está ocurriendo, no solamente la Corte, sino que las instituciones como los organismos de inteligencia, etcétera, etcétera, le están poniendo límites al comportamiento de Trump. Yo creo que las instituciones ahí van a mostrar realmente que son una cosa importante para cubrirnos de ciertos peligros muy claros.
Los ataques a las instituciones no solamente se pueden presentar en un territorio nacional específico, también pueden plantearse quejas respecto a procesos de integración que han traído una serie de pactos, convenios y hasta incluso, como en el caso de la Unión Europea, se ha intentado establecer una constitución europea. Esto lo resalto como consecuencia de las últimas elecciones que se han llevado adelante en Europa, en diferentes países, incluyendo Francia, en donde también estas cuestiones relacionadas con las instituciones, con la tradicionalidad y con las normas fundamentales han sido igualmente puestas en el centro de la discusión y que permite notar en general que no se trata solo de un asunto que sea compatible con las extravagancias latinoamericanas, sino que es un tema que puede ser igualmente abordado desde diferentes perspectivas porque incluye aspectos que son propios del hombre en cualquier parte que se encuentre. Es así, pero yo algún día, si querés, podemos charlar más sobre una frase de Tony Judd, dicho hace muchos años, que a mí me impresionó mucho. Decía, ¿qué pasaría si en lugar de defender la democracia y tratar de imponerla, nos dedicáramos a ver cuáles cosas no funcionan en la democracia y cómo podríamos mejorarla? Yo creo que ese es un buen punto de vista, porque efectivamente la democracia tiene muchas falencias, tiene muchas dificultades. Creo que hoy la democracia está en un serio peligro, porque si vos mirás las encuestas respecto a las actitudes de los millennials, están desapareciendo los valores democráticos, la adhesión al sistema abierto, con una cantidad de llamadas de alerta que teníamos que prestar atención. Pero una de las cosas que a mí me preocupa en este concepto de mirar la democracia y qué podríamos hacer, y que me parece que es esencial cuando uno ve esto, es también darte cuenta de lo siguiente. Vos hablaste de la elección en Francia. Y la elección en Francia, es cierto que a un partido xenófobo que representa el populismo, como el de Marine Le Pen, le ha ganado el actual primer ministro y ha conseguido vencer a esa derecha xenófoba. Pero cuando vos mirás cómo ha ganado el actual presidente de Francia, es también por una conjunción de gente que no piensa igual, que solamente ha votado en contra de Marine Le Pen, pero cuando vos querés ver cómo funcionaría ese gobierno, tenés una enorme cantidad de dudas, porque hoy la gente vota más en contra de algo que a favor de algo. Y eso es un problema que tendríamos que prestarle mucha atención nosotros. Hoy me ocurrió en el caso de Bélgica, donde también la derecha xenófoba fue derrotada, pero que uno cuando mira cómo fue derrotada ve una cantidad de partidos menores, que también son peligrosos, que se unieron solamente para oponerse al caso de Winter. Es decir, creo que las mayorías hoy son mayorías que no tienen un proyecto propio, cuando se oponen a la xenofobia, sino que son un conjunto de opiniones muy diferentes, y esa forma de conciliarla es el gran desafío que tenemos en adelante. Además que esas mayorías en ocasiones han originado el terreno propicio para el encumbramiento de regímenes que ya contaban con un discurso contrario a la democracia y que pese a ello han merecido el respaldo que le dieron en las urnas. No solo pasó en la primera mitad del siglo XX con los conocidos casos de Alemania e Italia, sino también posteriormente. No se trata de individuos que hubiesen engañado, en algunos casos sí, a millones de electores, sino que de manera franca en muchas ocasiones se han manifestado así de manera directa, indicando sus observaciones, con lo cual uno podría esperar que terminen actuando precisamente como lo hicieron, es decir, distanciándose de aquel orden institucional e incluso de aquel procedimiento que permitió su propia victoria. Por eso es que en muchos casos hay ataques y hay modificación de las reglas electorales, porque al final nunca creyeron en esa vía, en ese mecanismo, en ese orden que hizo posible hasta su propia victoria. Así es, yo creo que el ejemplo más claro que tendríamos que analizarlo institucionalmente más a fondo, aparte de las quejas actuales, es Venezuela. Porque Venezuela ya ni siquiera puede alegar que tiene la mayoría, y sin embargo se han mantenido en el poder contra viento y marea, con muertos, con gente en la calle. Ni siquiera pueden alegar, como en el caso de Bolivia o de Ecuador, que tienen la mayoría y que obran en nombre de la mayoría. Es decir, una vez que llegan no se van del gobierno. Porque en el caso de América Latina, todos los gobiernos populistas, los gobiernos que han bastardeado la democracia, se consideran fundacionales y nadie llega para estirar el gobierno a 4 años, como quedó claro en el caso de Bolivia y quedó claro en el caso de Venezuela. Y lo primero que hace es reformar la Constitución, buscar la reelección indefinida por la vía constitucional o como en el caso de Nicaragua por la vía de la Corte Suprema, pero evidentemente son todos partidos que llegan para quedarse, y esa es la gran batalla que estamos enfrentando todos.
Una batalla que cuando llegue el momento de la victoria, esperemos que pronto en el caso de Venezuela, al igual que en el resto de los países que han tenido esta malaventura, que entre otras cosas se llama socialismo del siglo XXI, y pondrá a Guillermo hasta el desafío de efectuar cambios importantes, estructurales y precisamente en materia constitucional, ya que si bien es cierto, gran parte de estas constituciones no se cumple, por fortuna existen otros aspectos que sí tornan imposible avanzar debido a que hay estas prohibiciones del mayor rango que tendrán que ser analizadas posteriormente, porque entre los cambios, entre la restauración de un orden más o menos civilizado, pues se presentará una vez más el desafío de realizar cambios constitucionales, aunque sin despertar grandes expectativas, porque ese ha sido otro de los problemas históricos de las reformas constitucionales, suponer que gracias a esa modificación prácticamente todos nuestros problemas serían resueltos. Esa es una de las explicaciones de que en el caso boliviano haya tantas reformas constitucionales y en el tema de Estados Unidos nos encontramos solo con enmiendas. Mira, te recomiendo un libro, Enrique, que es muy bueno, de alguien que realmente participa, no de los gobiernos concretos del socialismo del siglo XXI, pero que ha sido un partícipe muy activo de la elaboración del nuevo constitucionalismo latinoamericano y una constitución, un concepto de la constitución que no limite la revolución popular, que es Roberto Gargarella, el argentino. Roberto Gargarella ha escrito un libro estupendo que se llama La sala de máquinas, porque lo que él insiste es que en realidad lo que hay que cambiar de la Constitución es cómo se maneja el gobierno y ya los derechos están todos incluidos. Y lo que señala es que mientras en Estados Unidos ha habido una Constitución con una cantidad de adiciones o de reformas muy, muy limitada, en América Latina, en los 200 años que hemos tenido, superan las 200 constituciones entre las originales y las reformas. Es decir, que en un mismo ciclo hay más de 200 constituciones en América Latina contra una de los Estados Unidos que se ha mantenido. Eso lo señala como una cosa muy clara en cuanto a que no hemos entendido el concepto de constitución, y a esto yo te le agrego que contra el sistema constitucional americano, que los países de América Latina la han adoptado como tal, teníamos dos grandes problemas para sobrellevar. Uno es, los americanos antes de adoptar la constitución la sometieron a una discusión muy profunda con los federalistas y los antifederalistas, y entendieron el proceso y sabían lo que estaban aprobando. En América Latina se aceptaron las constituciones sin entender la forma. Y además de eso, veníamos con cultura totalmente diferente a la cultura sajona de los Estados Unidos, que tiene algún tipo de problemas para poder hablar de democracia real. Y todavía esos problemas se pueden advertir en el presente. Guillermo Lustó, filósofo y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, académico con estudios en diferentes partes del mundo, catedrático, universitario, igualmente. Muchas gracias por haber estado en Contraviento y Marea. No, al contrario, Enrique, ha sido un placer conversar contigo y estoy a tu disposición.